Los DEP básicamente, para definirlos, es la mejor herramienta para direccionar los programas de mejoramiento. Por ejemplo, si uno tiene problemas de parto, se soluciona muy rápido eligiendo de esa evaluación genética nacional los toros padres que evidentemente no generan problemas de parto, especialmente en vaquillonas. Entonces lo que buscan los centros de inseminación básicamente, ¿qué son? Es lo que es la crema del mercado, que es toros padres que no produzcan problemas de parto, pero que a su vez sean precoces para crecer, y eso es lo que se llama los Cure-Ben. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida nuevamente a este episodio de Carnecast. En esta ocasión, como dijimos en el episodio anterior, nos acompaña el doctor Horacio Guitú, quien es el responsable de las pruebas de evaluación genética de la Asociación Angus Argentina. Buenas tardes, Horacio, nuevamente, bienvenido. Mauro, muchas gracias por la invitación y bueno, seguiremos conversando sobre temas de interés común para nosotros y para la audiencia. Seguramente. Horacio, como dije en la presentación, responsable de las pruebas de evaluación genética, ¿pudieras explicarnos de qué se tratan y en qué consisten las pruebas de evaluación genética que lleva adelante una asociación? Ok, vivimos la misma historia, viste, que vivió Estados Unidos, en el sentido que antes de surgir los DEP, en los programas estas de evaluación, si vos te acordás, existían los índices de selección. El problema que tenían los índices de selección es que vos podías comparar animales dentro de un rodeo, dentro de una cabaña, y decir, bueno, de estos animales este es el mejor, pero no podías comparar animales de una cabaña con los índices de otra cabaña. ¿Tá? Un 120, por ejemplo, no era lo mismo en una cabaña que otra cabaña. Entonces, por suerte, en 1973, Henderson, ahí de Estados Unidos, descubre esta metodología de modelos mixtos con propiedades loop para generar los DEP, y desaparecen prácticamente los índices de selección clásicos. Y lo que permite es comparar animales que están físicamente en distintos establecimientos y conectar esos registros de toma de datos de esos establecimientos a través de la inseminación artificial. Entonces se compara todo contra todo y se ajusta por los efectos de los distintos establecimientos, tanto en los manejos internos como en las localidades, que son diferentes. Estados Unidos, ustedes saben, tienen 5 estados que son los principales productores de Angus. Hay más estados productores de Angus, pero tienen 5. Y de esa manera podemos corregir por los efectos que hay entre las distintas lugares y comparar todo contra todo. Y eso es básicamente genética de poblaciones. Y de esa manera fue el gran aporte. Y en 1973 empieza la raza Simmental en aplicar por primera vez esta metodología, y después siguieron todas las razas, y hoy lidera todo esto la American Angus, que es la principal raza de carne en Estados Unidos y en el mundo. Entonces el baluarte de los programas nacionales, por eso se llaman nacionales, porque a través del país básicamente se compara todo contra todo. Y bueno, entonces la toma de datos viene de todos los establecimientos de los distintos estados, se corrigen por todos los efectos ambientales que pueda haber y se hacen comparaciones correctas entre los animales. Eso es básicamente lo que es una evaluación a nivel nacional.
esta metodología de Henderson lo permitiera. Atendiendo a esta metodología, ¿qué importancia tiene tener una base de datos robusta? Mucha, realmente, porque lo que vos te permite, que es un tema que hablamos en otra nota, es cada vez vos tener más precisión para la evaluación, especialmente de los toros padres, porque vos fíjate que un toro que se usa en inseminación artificial puede tener hijos en distintos establecimientos, en distintos estados, y por lo tanto aporta más cantidad de datos y sube la precisión de ese DEP. Entonces, si ese toro padre nació en algún lado, se usan los propios datos del toro padre al nacer, pero a su vez, si ese toro padre lo compra un centro de inseminación y los usan distintos cabañeros en Estados Unidos o acá en Argentina en distintas provincias, vos obtenés datos de progenies que vienen de distintos lugares, entonces está evaluado mejor porque está evaluado a través de varias provincias y varios sistemas de producción y tiene mucha cantidad de información y la precisión sube rápidamente. Lo otro que permite es que hoy los programas de mejoramiento animal no podrían direccionarse si no tienen los DEP. Los DEP básicamente, para definirlos, es la mejor herramienta para direccionar los programas de mejoramiento. Por ejemplo, si uno tiene problemas de parto, se soluciona muy rápido eligiendo de esa evaluación genética nacional los toros padres que evidentemente no generan problemas de parto, especialmente en vaquillonas. Entonces lo que buscan los centros de inseminación básicamente, ¿qué son? Es lo que es la crema del mercado, que es toros padres que no produzcan problemas de parto, pero que a su vez sean precoces para crecer, y eso es lo que se llama los cure ben, toros que rompen la regla. Es decir, si nosotros no tuviéramos los DEPs, no es posible buscar esos toros que rompen la regla de la correlación. En general, el peso al nacer está relacionado con peso al destete y peso al final. Pero hay animales que rompen esa regla de la correlación y son la crema realmente de lo que buscan los centros de inseminación. Entonces, si vos tenés una situación en una cabaña y ves que querés incrementar o bajar determinadas características, de acuerdo al mercado que vos apuntás y a los problemas que vos tenés, con los DEP vos podés dirigir los programas. No hay manera de dirigir un programa de mejoramiento animal si no tenés los DEPs. Eso es algo realmente de un aporte tremendo. Vos fíjate que antes los reproductores se seleccionaban más que nada por exposiciones. Y las exposiciones realmente tienen que continuar desde el punto de vista de promover la raza, del punto de vista de lo que es la funcionabilidad del animal, aplomos, etcétera. Pero con eso vos no producís más carne y de más calidad. Entonces, eso ya no alcanza. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, realmente, en las exposiciones, por otro lado, es donde más ambiente extra se pone, porque uno prepara un animal 6 meses antes para llevar una exposición y vos le ponés totalmente ambiente, y nosotros lo que queremos comprar es genética, no ambiente. Entonces lo que te permiten los DEP son buscar toros adecuados, no toros campeones, ni toros que ranqueen, que sean los más altos del peso final, ni nada de eso, adecuados para los distintos sistemas de producción y para los distintos mercados. Entonces, estos programas de evaluación genética generan una cantidad de reproductores que realmente son muy útiles para cada situación específica de cada cabaña, que es una empresa. Muy, muy clarito el concepto, Horacio. Entonces, ahora, habiendo hablado de esto respecto de los DEPs, me gustaría que conversemos sobre cuáles son los caracteres que están seleccionando por los DEPs y su implicancia en la producción, su implicancia práctica en la producción. En primer lugar, los caracteres tradicionales. Y vamos a dejar la última parte del episodio para hablar de los caracteres nuevos que han incorporado en la asociación Angus. Ok.
Mira, cuando realmente empezamos acá en el año 89, empezamos con peso al nacer, destete y final. Otra cosa no había, y eso fueron 10 cabañas que tomaban datos. Y bueno, posterior a eso, como te comenté en otro episodio, diseñamos una toma de datos y empezamos a agregar características. Y a su vez, códigos de manejo para poder hacer el ajuste de los DEP. Hoy tenemos en la evaluación nacional 13 características que evaluamos. Evaluamos peso al nacer, peso al destete, leche, peso final, altura, circunferencia escrotal, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, área de ojo de bife, porcentaje de corte minorista y docilidad. Esas son las 13 características que nosotros estamos evaluando. Con respecto a tu pregunta, ¿qué es lo que estamos agregando? Lo que estamos agregando es, ahora salió la American Angus, un DEP que es de tipo de pezuña, y en realidad son dos DEP. Uno es de largo de pezuña, que se evalúa en base a 9 códigos, y otro es el DEP del ángulo del pie. Entonces son dos DEP que se están sacando y se ponen los códigos, de tal manera, fíjate vos que ahora se está empezando a trabajar en algo que es muy necesario, como es la pezuña, porque hace a la longevidad de los animales, especialmente la longevidad de los vientres, más que nada, ¿cierto? Uno con inseminación artificial, pero lo que queremos es que generen toritos y vaquillonas de reposición y que ese vientre tenga longevidad. Entonces, bueno, yo siempre sigo el protocolo, viste, del American Angus. Entonces estamos empezando a tomar estos dos de más, y ahora estamos agregando el DEP de peleche temprano. El DEP de peleche temprano es muy importante, especialmente en zonas donde vos sabés que no es lo mismo la parte sur de Argentina que la parte norte. Por supuesto, cuando hablamos de parte norte hablamos, viste, solamente sur de Santa Fe, no la zona que es de Brangus o Grafo, que es el NEA o el NOA. Y bueno, entonces esos animales de peleche temprano lo que permiten es que se termorregulen mucho mejor y de alguna manera direccione esa energía más para producción. Y Estados Unidos está apuntando a dos áreas importantes, que es a tratar que el Angus estire un poco la frontera para países de mayor temperatura, y también para países de mayor altitud. Ellos están tomando la presión arterial pulmonar, que es otro DEP. Nosotros ese no lo vamos a tomar porque hay que hacerlo con un catéter, y medir realmente cómo se adapta a la altura del animal. Pero sí, lo que estamos haciendo, el de peleche temprano, porque el animal regula mucho más y esa energía que se perdía, bueno, de alguna manera se dedica para la producción. Y básicamente son 5 códigos, y el animal empieza a pelechar por el cuello, y de arriba hacia abajo, y bueno, de esa manera nosotros tenemos la foto que le damos a los criadores, de tal manera de cuando están los 5 códigos expresados en una cabaña, ahí en ese mismo día tienen que poner y codificar los scores. Y se saca un DEP, para que te des una idea, el DEP promedio de Estados Unidos es 0,54, promedio, quiere decir que todo animal mayor de 0,54 es un toro mejorador en lo que hace a peleche temprano. Nosotros recién estamos tomando los datos y bueno, cuando vengan esos datos veremos en qué circunstancias estamos. Para la toma de esos datos específicamente del peleche, ¿se ajusta por estación del año, por temperatura ambiental o cómo se hace para tener? Casualmente, igual que los otros códigos, cada cabaña tiene un código de cabaña, y ese código de cabaña muchas veces responde a la localidad en sí, pero otras veces vos podés tener 2 campos linderos
que uno en un campo, supone, tiene un manejo y en otro campo, en uno hacen pradera y el otro campo pasto natural, etcétera, una serie de cosas. Así que nosotros lo que hacemos es codificamos por todos los efectos, viste, propios que hay en cada cabaña y hacemos los ajustes. Y también porque no se puede poner una fecha fija para peleche temprano, sino que el peleche temprano se debe medir cuando uno ve que empiezan a pelechar y ahí esperar hasta que aparezcan los 5 códigos. Entonces, cada zona o cada lugar empieza a medir cuando han aparecido los 5 códigos. En menos de 7 días tiene que poner los 5 scores y ahí parar. ¿Está? No se puede poner una fecha lo mismo entre Ríos que Corrientes o lo que es Pergamino. Es distinta la situación a Bahía Blanca. Empiezan a pelachar en el sur más tarde. Entonces lo que ellos se tienen que dar cuenta es, bueno, cuando empezaron a pelechar, empezar a que ese gradiente vaya avanzando y ahí poner los códigos. Y nosotros ajustamos por esas localidades, años y cabañas, digamos. Hay años que son, viste, como vos sabés, más calurosos que otros años, así que el año que se toma el dato también lo en el grupo contemporáneo para ajustar por año. Está clarito, muy entendible. Horacio, volviendo un poco a los DEPs tradicionales, la importancia que tienen los pesos al nacer, al destete y el peso final son más que explícitos. Me gustaría que nos esclarezca cómo se toma la producción de leche, porque uno lo que tiende a pensar es que ordeñan la vaca para ver cuánta leche produce, pero en realidad se trata de un proceso matemático para poder calcularlo. ¿Cómo se hace eso? Sí, sí, muy correcta la pregunta. Viste, si es ganado lechero, directamente uno ordeña y tiene el dato. Pero en el caso de ganado para carne, el DEP de leche se saca del peso al destete que generan sus hijas. Las hijas de ese toro van a tener un ternero y ese ternero va a tener un peso al destete. Parte de ese peso al destete está dado por la madre que es hija de ese toro, es decir, se toma un año para atrás, no en forma directa como es en leche, que da una cría, directamente tenés el balde y tenés el dato. Acá el balde es el nieto o la nieta. ¿Está? Parte de ese peso de destete se particiona en la genética propia del ternero para crecer y también en la leche que le dio la madre que es hijo de ese toro. Entonces se toma a través de las nietas y nietos. Es decir, el balde acá es el peso, parte del peso al destete de la nieta y el nieto de ese toro padre. Es decir, se toma una generación posterior. Entonces, una correlación de cuánto se debe a crecimiento y cuánto se debe a leche. Otro dato que me causó curiosidad de lo que comentó, ¿por qué hacen DEPs para altura en lugar de tomar frame? Sí, nosotros lo que hacemos es, lo que se toma es al revés. Nosotros lo que podemos hacer es medir el DEP de altura como una variable, viste que lo medís del piso a la punta de la cadera, y bueno, ese de la altura lo tenemos y lo que hacemos de esa forma la variable es continua, porque es 1,20, 1,30, es una variable continua. El frame, como vos sabés, es algo que obtuvo la universidad, creo que la Universidad de Missouri, que inventó el frame, que es un predictor de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9, que de alguna manera al productor le resulta ver el animal y ya sabe si es 3, 4, 5, porque se hace la idea del tamaño. Entonces, si uno dice 1,20, 1,23, no tenés idea de cómo hacerlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es medimos la altura del piso al punto de la cadera, y de esa manera sacamos un DEP de altura. Para explicar bien qué es el frame y qué asociación tiene, el DEP de altura, el frame, perdón, es la medida del piso a la punta de la cadera y los días de vida que tiene ese animal que estás midiendo
vos ahí en una tabla sacás el frame, ¿no es cierto? Hay frame para machos, hay tablas para machos y tablas para hembras. Entonces de ahí sacás el frame. Pero la manera en que nosotros producimos el depth, indicamos mayor tamaño del punto de vista de depth, es en base a la altura. Estados Unidos también saca un depth de altura. Vos no vas a ver un depth de frame, lo que vas a ver es un depth de altura. Y la idea es del frame que una vez vos lo podés tomar de los 6 meses hasta los 2 años, 3 años, y lo que se espera que ese animal que medís a los 6 meses, si lo hubiese medido, si lo medís más tarde, va a tener el mismo frame. ¿Ah? En este caso, el depth de altura te permite a vos predecir un poco el tamaño del animal que vos estás evaluando otras características, nacimiento, destete final, y querés saber de alguna manera si es un animal extremo en altura, y bueno, en base a depth. Exacto. Bueno, Horacio, la semana pasada se hizo viral la información, sobre todo en medios masivos de comunicación, respecto de nuevas tecnologías, decía el título de algunos diarios, que está implementando la Asociación Angus, haciendo referencia al consumo residual. Sí. ¿Pudiera explicarnos cómo lo están midiendo y cómo lo están llevando a cabo y cómo lo transforman en DEPS después? Correcto. Nosotros, si vos te acordás, hay un investigador americano que es Koch en el año 63, que siempre criticó que hacer el cociente de cuánto alimento le das para producir 1 kilo, o al revés, con 1 kilo cuánto alimento necesitas, el factor ese de conversión, lo que te lleva a vos es incrementar el tamaño de los vientres. Es decir, vos terminás tirando de ese factor e incrementás el tamaño de los vientres. Si vos incrementás el tamaño de los vientres, lo que incrementás es los gastos de mantenimiento. 50% de los gastos, de lo que es gastos de consumo, se lo lleva puesto un novillo hasta llegar al peso de faena. En el caso de los vientres que están con una cría al P, el 70% se lo lleva puesto el vientre y la cría para mantener esa cría. Entonces, evidentemente lo que se necesitaba, lo que se necesita y se está buscando es una característica que vos de alguna manera puedas medir, pero no incrementes los gastos de mantenimiento. Ese es el objetivo de macro de consumo residual. Y para definir consumo residual es que un animal que tiene un determinado peso, y más que nada se toma el peso metabólico, y uno espera que en base a ese peso metabólico para producir cierta ganancia tenga determinado consumo que se saca de tablas, en realidad te encontrás con animales que para lograr esa ganancia llegan con un menor consumo real. El consumo real es lo que se mide el consumo de materia seca. Para medir ese, entonces vos buscas animales que produzcan la misma ganancia pero con menor consumo. ¿tá? Y el consumo residual es la distancia que hay entre lo que uno esperaría que ese animal tendría que haber consumido de acuerdo a su peso metabólico, a su ganancia y el espesor de grasa dorsal, que ahora te voy a explicar por qué se pone en la línea de regresión. Lo que uno esperaría es ahorrar esa cantidad de alimentos, y esa cantidad de alimentos representa menores gastos de producción por animal. Ahora, entonces la diferencia entre el consumo esperado y el consumo real es lo que se llama el consumo residual, que es el ahorro que vos te haces sin incrementar gastos de mantenimiento ni tamaño. Entonces eso es consumo residual. Ahora, consumo residual es una diferencia de 2 pesos. El real, que consumió menos para producir esa ganancia, y el consumo esperado. Entonces, si es una diferencia entre 2 pesos, tiene genética de ambiente. Entonces,
no solo interesa el consumo residual, porque tiene genética de ambiente, sino que ese consumo residual hay que transformarlo en DEP y sacar el ambiente de ese consumo residual. Entonces la pregunta es cómo se hacen las pruebas para lograr generar un DEP de consumo residual. Y bueno, lo que se hace es, nosotros lo que hicimos es seguir lo de la Beef Improvement Federation, las guidelines, viste que los protocolos que ponen ahí, y básicamente lo que hay que hacer, entran a la estación de prueba donde vos podés medir en forma individual el consumo del animal, tiene una caravana electrónica, como vos sabés, cada vez que entra al comedero, lee la caravana y ven en el comedero, hay unas balanzas abajo, y ven cuánto consume cuando deja el comedero. ¿tá? Y así se mide durante 70 días. Primero hay 20 días de adaptación, en realidad son 90 días, 10 días que es una adaptación social a medida que van llegando los animales de distintos campos, otros 10 días que es una adaptación al uso del comedero, para que aprenda a ir a buscar el comedero. Ahí se fueron 20 días y al día posterior a eso, 70 días más, ahí se empieza a medir para tomar el consumo de materia seca. En realidad lo único que se toma ahí es consumo de materia seca. Todavía el consumo residual es un cálculo. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que aconseja es los animales que entran, en este caso que estamos viendo nosotros son toritos, que entran más o menos entra con 240 días más o menos, hasta 290 días, y esos animales se les mide ese consumo, pero vienen los grupos contemporáneos de los campos, es decir, no viene un animal por cabaña, es decir, vienen al menos 3 animales por cabaña, de tal manera de corregir por los efectos ambientales de las distintas cabañas que llevan los toritos a las pruebas. ¿Está? Vienen algunos toritos que son de Bahía Blanca, pero viene su grupo contemporáneo, es decir, animales que han sido manejados igual hasta el momento que se inicia la prueba. Y después, dentro de esos grupos contemporáneos tiene que haber hijos de 2 toros, porque si no vos confundís el efecto realmente ambiental con el efecto que si es de un toro puede ser la influencia directamente de un toro. Así que al mínimo tiene que ser 2 toros. De esa manera todos los animales que llegan de las distintas cabañas están conectados genealógicamente, es decir, ellos presentan candidatos para ir, tríos, pueden ser 4 o 5 animales para venir. Y nosotros lo que hacemos es de todas las cabañas que van a ir, esos candidatos chequeamos que genealógicamente estén conectados. Si no están conectados, igual que la prueba nacional, no se pueden calcular DEPs. Entonces, si están conectados, decimos, de los candidatos que mandaste, los que están conectados con las otras cabañas y poder calcular los DEPs son estos. Y de estos, mandalos. Hay un cupo. Nosotros estamos empezando en esto, no estamos liderando esto. Lo que hicimos hasta ahora son 8 pruebas y este año vamos a hacer 4 más. Y bueno, lo que estamos calculando son DEP clásicos, no genómicos, para estos animales. Ahora, todo animal que entra a las pruebas del consumo residual son genotipados para armar posteriormente lo que se llama la población de referencia. Ok. Me había dicho al principio que están incluyendo los datos de grasa dorsal en la regresión. Exactamente. Es decir, creo que Mauro, cuando conversamos una vez informalmente por teléfono, bueno, hay ciertas dudas y sigue habiendo dudas del impacto que tiene en ciertas características de la res. En el caso de poner espesor de grasa dorsal, se pone porque en ese caso lo que se busca es animales que tengan cierta reserva en lo que hace al espesor de grasa dorsal y no sean animales que sean prácticamente que no. Nosotros necesitamos ciertas reservas corporales para acá, para el invierno. Es común hacer eso. Entonces, lo aconsejable
y hay unos papers que ustedes podrán haber leído, es que una manera, el consumo residual, si uno no pone en el cálculo el efecto del espesor de grasa dorsal, eso afecta a la fertilidad, hablando de fertilidad. Y después, con los temas de características de res, como ustedes saben, hay muchas opiniones. Nosotros también en estos animales que van a la prueba hacemos ultrasonido cuando empieza la prueba y cuando termina la prueba. Así que tenemos los datos de consumo de materia seca, calculamos consumo residual y tenemos los datos de todos de las 5 características que medimos y ecografiamos. ¿Llegaron a correlacionar esos datos de carcasa con RFI o no todavía? No, todavía no. Lo que hicimos nosotros es estamos juntando los datos y vos sabés que todo lo que es cálculo de parámetros genéticos necesita un volumen bueno de datos como para que esa correlación, digamos, bueno, de alguna manera te busca una tendencia. Y todavía esos datos, bueno, estamos esperando juntar más para ver si lo que dice la bibliografía es cierto. ¿Qué dice la bibliografía? La bibliografía dice que en general lo que hay es, digamos, grasa entre músculos, esa es la que se ve más afectada. Te dice que no se ve afectado tanto el marbling y el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal, pero si encontrás otra bibliografía hay cosas cruzadas. Como Mauro vos sabrás, creo que en el tema vos estás de alguna manera involucrado en algunos temas de investigación sobre esto. Así que por ahora no podemos decir más como para tirar una tendencia para un lado y para otro. Lo que hay que hacer es juntar datos y bueno, seguir viendo qué es lo que pasa. En el caso de Estados Unidos, sí. No, le iba a comentar como para complementar un poco lo que dijo. Nosotros tenemos de mi proyecto datos de Angus del año pasado, donde correlacionamos sobre todo grasa dorsal, ojo de bife y marmoreo con RFI. No encontramos diferencias estadísticamente significativas y tampoco la circunferencia escrotal. Y en este año, justamente hace 3 días atrás, hicimos la última medición en pubertad. Colectamos semen al inicio y al final de la prueba de consumo residual. Hicimos la evaluación con el CASA y también tomamos circunferencia escrotal. Así que esos resultados calculo que en un par de meses ya los vamos a tener listos, pero en este caso fue con la raza Brangus. Y a su vez también mandamos a genotipar y estamos esperando los resultados de GWAS. Claro. Ahora, en el caso de los genotipados, lo que va a necesitar es una población de referencia para ver los marcadores moleculares asociados a esas características. Me parece que se van a usar la población de referencia de la American Angus Association. Y en el caso de Brangus no lo sé, pero para Angus seguro porque tuvimos que sacar las otras razas para poder evaluar. Claro, claro. Si tenés la población de referencia, ahí lo que estamos haciendo es, el principal objetivo en este caso es armar la población de referencia. Entonces, mientras tanto, los criadores colaboran en estas pruebas. Estas pruebas son costosas. La mitad del costo de la prueba lo paga la asociación y la otra mitad lo paga el criador. Entonces, la idea de los criadores que están colaborando es ayudarnos en primera instancia a armar la población de referencia. Para que tengas una idea, y vos lo podés chequear en la Angus americana, ellos tienen más o menos 33.000 animales medidos, no en consumo residual, algo que es un poquito distinto, que es residual, ganancia residual. Si vos ves, el DEP que ellos producen es ganancia residual. El dato sale de estas mismas pruebas, pero ganancia residual es un índice que ellos crean, un índice de DEPs, ¿no es cierto? No los índices viejos. Y básicamente lo que meten ahí es el consumo de materia seca, que ellos llaman dry matter intake, el consumo residual, meten también espesor, el depth de espesor de grasa dorsal, ¿tá? Es decir, corrigen
eso por espesor de grasa dorsal, no en la medición total, en una proporción. Ahí yo hablé con Sally Norco, que ahora no está en la American Angus, pero ella había empezado este tipo de análisis, y bueno, y la ganancia. Entonces ellos a eso le llaman ganancia diaria residual. Ellos genotipando, es decir, mandando estas pruebas y calculando esa ganancia residual de 33.000 animales y genotipando estos 33.000 animales, logran evaluar 1.300.000 toritos. No sé si me explico. Lo que hacen, sacan el valor de los SNP asociados a esta característica. ¿Qué hacen? Animales que no concurrieron a prueba, los genotipan, ven en esos qué marcadores moleculares tienen, que sacaron el valor de la población de referencia, suman esos valores moleculares y obtienen de esa manera, midiendo 33.000, logran evaluar 1.300.000 que nunca fueron a ninguna prueba, solamente genotipando. En otras palabras, esos 33.000 es la población de referencia, en lo que te permite darle valor a los marcadores moleculares asociados a esta característica. Es increíble. Sí, sí. Bueno, Horacio, lamentablemente se nos fue el tiempo. La verdad que descubrimos un mundo apasionante detrás de todas estas técnicas de mejoramiento genético y vamos a seguir en contacto para compartir los resultados que vayamos obteniendo y descubriendo nuevas informaciones que van a ser seguramente de mucha utilidad para el productor, ¿no? Muchas gracias, Mauro, y te agradezco el intercambio de debate y la idea de compartir un poco con tu audiencia y con con las personas que están trabajando en este tema. Y bueno, esperemos que el consumo residual se vaya de alguna manera aclarando. Pero es una buena herramienta, por lo menos para no aumentar los gastos de mantenimiento. Después hay que ver cómo afecta en otras características. Sí, seguro. Va a ser un complemento más seguramente y en buena hora que podamos ir descubriendo los pros y las contras que tienen cada una de las herramientas antes de que sean ocupadas masivamente. Así que seguimos en contacto compartiendo resultados. Muchísimas gracias y un gusto, Horacio. Gracias, Mauro. Un gran gusto hablar con vos y con la audiencia. Que siga bien, hasta luego.